clase de la parte de superficie solo tomé como para hacer justamente un repaso. Que tuvieron una clase, tuvieron con Leticia una clase práctica, por eso, digamos, no elegí más que de superficie. Pero si después hay tiempo y quieren preguntar, estoy a disposición. Bueno, ya pasaron 5 minutos. Pongo a grabar. Entonces, bueno, entonces estamos todos de acuerdo y estoy grabando. Bueno, acá vamos a empezar entonces, como les dije, con superficies. La idea es tratar de identificar qué ecuación se corresponde con qué gráfico de superficie en este ejercicio. Entonces, a ver, ¿qué parece? A ver, la primera ecuación que tengo ahí, x cuadrado más 4y cuadrado más 9z cuadrado igual a 1. A ver, si tenía una suma de cuadrados, en definitiva, ¿qué tipo de superficie iba a tener? Un elipsoide. Un elipsoide, ¿bien? Bueno, en el gráfico yo veo que tengo dos elipsoides, ¿no? Está este acá y este acá. O sea, este de acá pareciera tener una intersección con respecto al eje X más chiquita que la que tiene, o sea, el valor de la abscisa positiva, ¿no? No cualquiera que con respecto a este gráfico de acá. Entonces, primero, vamos a hacer una cosa, ya que vemos dos elipsoides, acá tengo una de las ecuaciones, tiene que estar por otro lado la ecuación de la otra elipsoide. ¿Cuál les parece que va a ser? La 5 es la otra ecuación del elipsoide. Perfecto. O sea que la 1 y la 5 van a ser las ecuaciones de las gráficas 4 y 7, no necesariamente en ese orden, ¿sí? Entonces, cuando yo miro acá la intersección con el eje X que tendría esta elipsoide, ¿en qué valores de X sería? En 1 y menos 1. En 1 y menos 1, perfecto. Tomé esta porque es mucho más fácil. Cuando miro acá la 5, a ver, para verlo al toque tendría que escribirlo como x cuadrado sobre, ¿no? Y ese número me daba el cuadrado de esas abscisas. Para que sea igual a 9, acá tendría que ser el recíproco del recíproco de 9. O sea que acá te voy a poner un noveno. ¿Se entiende este paso? Sí. O sea que, ¿en qué valores va a intersecar al eje X acá? En 3 y menos 3. No. En un Sería, tercio y menos un tercio. claro, Ah, de verdad. en un tercio y menos un tercio, ¿sí? En cambio, la 1 dijimos que la intersección con el eje X era en más menos 1. O sea, teniendo en cuenta esa información, ¿qué podemos deducir? ¿Cuál será la 1 con cuál se corresponderá? ¿Con la 4 o con la 5? Oh, perdón, con la 7. Con la 7. Con la 7. Bien, perfecto. O sea que acá tenemos que esta va a ser la 7. Y por lo tanto, esta va a ser la 4.
Bueno, entonces estos ya están. ¿Sí? Esta sería ¿No acá sigue al así. revés? No, porque, a ver, fíjate que acá lo que yo veo, por lo menos en la gráfica, ¿no? Obviamente, como no hay escala, podría ser totalmente estimativo. Pero a ver, yo lo que visualizo en la gráfica de la 7 es que la intersección con el eje X, mirando en la parte positiva de la X, que es la que uno visualiza, es mayor que la del eje X en esta gráfica, ¿no? O sea que me parece que esta es la que sería, ¿no? Un tercio, acá la intersección, y esta acá, 1, teniendo en cuenta que 1 es más grande que un tercio. ¿Se Sí, entiende? sí. Sí, sí, A es lo por lo mismo. mejor lo que llama por ahí lo que uno se confunde es que acá está escrito como 9x cuadrado. Bueno, pero acuérdense que la intersección yo la veía en la forma de la ecuación de una elipsoide, era x cuadrado sobre el a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, ¿está? Y esas eran las intersecciones con los ejes, los cuadrados, perdón. Bueno, entonces estamos hasta ahí. Muy bien. Bueno, a ver, tenemos cono, hiperboloide, hiperboloide. Este es un paraboloide hiperbólico, por lo que parece. Acá tengo un paraboloide y acá un cilindro. De las ecuaciones reconocibles, me parece que como las más sencillas va a ser el cilindro. Acá. ¿Qué va a pasar con el cilindro? Fíjense que acá esto tiene directrices paralelas o como directriz el eje Y, porque, o sea, todos estas rectitas acá son paralelas al eje Y, me queda, ¿sí? Entonces, en la ecuación, yo me voy a dar cuenta que va a tener que ser una ecuación que no va a tener, hablando muy mal, no va a tener Y, o sea, va a ser para todo Y, ¿está? Y va a ser la única con esas características. Entonces, por ahí eso me sirve como para ya ir descartando ecuaciones. De todas las que me quedan, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, ¿hay alguna con esa característica? El 4. El 4. X cuadrado más 2z cuadrado igual a 1. Esto en el plano xz es la ecuación de una elipse. Como no está ahí, significa que es para todo Y. Y eso habla de una superficie cilíndrica. Entonces acá esta me queda con la 4. Bueno, a ver, ¿qué otro tenemos? A ver, yo les comento como yo los voy deduciendo, que a mí me resulta más fácil. No significa que a ustedes les va a resultar más fácil así. A mí una que me resulta muy fácil de destacar también sobre las otras son los paraboloides. ¿Por qué? Porque en los paraboloides tenés dos cuadrados, dos variables al cuadrado y una lineal. ¿Está? Entonces, mirando eso, te quedaría, pensando en esta generalidad, acá yo tendría la 3 y la 8. Pero hay una gran diferencia entre la 3 y la 8. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería esa diferencia? Signo El de uno. signo, exactamente. Si es una suma, es un paraboloide. Si no, va a quedar un hiperboloide, ¿sí? O un paraboloide, mejor dicho, hiperbólico. Ya los nombres por ahí me pierdo, ¿sí? Pero bueno, no va a ser la forma del vasito, digamos, del contenedor. Entonces, como que esta es la que respondería a la 6. De hecho, si uno piensa en las intersecciones con los planos coordenados, tanto para el plano X, para el XY, o sea que el Z sea 0, te da una parábola. Con el X, perdón, YZ, que es donde X vale 0, también te da una parábola. Y si pienso en
planos paralelos al XZ, o sea, Y igual a alguna constante, o no te da nada, que sería cuando Y sea negativo. Cuando Y vale 0 te queda un puntito. Y si pienso en planos paralelos al plano XZ, pero con un Y positivo, siempre me van a quedar, fíjense, 2x² más z² igual a 5, ponele. Bueno, eso va a ser la ecuación de una elipse. O sea, todas esas trazas terminan siendo elipses. Entonces, el 3 se termina correspondiendo con el 6. Entonces tenemos esto acá y este me queda, que es la ecuación 3. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, perdón. El 8, que es el otro que tenía una lineal y 2 al cuadrado, pero que tenía un menos, la gran diferencia que tiene con este es con las trazas que se corresponden a planos paralelos justamente al XZ. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? O sea, si bien las intersecciones con los planos XY e YZ van a ser parábolas, vamos a tener por un lado parábolas, entre comillas, ramas hacia arriba, después ramas hacia abajo, o sea, queda por esto del signo, pero si pienso en intersecciones a planos paralelos al XZ, va a pasar que siempre voy a tener hipérbolas, salvo en el caso de Y igual a 0, donde voy a tener dos rectas. Entonces, esto de acá, estas hipérbolas, encima, no es como que van a tener siempre la misma orientación. Si el Y es positivo, me van a quedar todas hipérbolas así para arriba, como la que está acá, por ejemplo, ¿sí? Pero si el Y es negativo, pasa a ser el eje, en realidad es un paralelo al eje, el eje Z sería el eje, digamos, de los focos o el eje focal, entonces queda al revés, es que es una cosa media cruzada. Ahí aparece la famosa silla de montar que para mí es imposible de graficar, o sea que esta sería la 5. Bueno, ahora, todas las ecuaciones que me quedaron, todas, absolutamente todas las ecuaciones que me quedaron tienen las 3 variables al cuadrado. ¿Sí? Pero por lo que veo, diferente naturaleza. Me había olvidado de silenciar el celular. ¿Qué pasa acá? Acá tengo una resta y una suma, igual a un número. En esta otra que tengo acá, dos restas, una suma igual a un número. Y acá tengo una al cuadrado a un número distinto de 0, quise decir, perdón. Acá tengo 1 al cuadrado que si yo lo paso todo para un lado tendría una resta y una suma, o sea, parecido a esto, pero la diferencia es que me quedaría igual a 0. Cuando tenés eso, lo que te queda es un cono, a diferencia de las otras dos que tengo acá. ¿Sí? ¿Cómo puedo visualizar esto del cono? Piensen en algunas trazas básicas, ¿sí? Intersección con los planos coordenados te van a quedar dos rectas. O sea, si hago la intersección con el plano XY, o sea que el Z es 0, me queda Y cuadrado igual a X cuadrado. Eso es Y igual más menos X. Dos rectas. Encima las dos pasan por el origen de coordenadas. Si pienso en el plano IZ, en el plano IZ te queda la intersección
No, perdón, dije... está bien, x igual a 0. Entonces te queda y cuadrado igual a 2z cuadrado. Eso vuelve a ser la ecuación de otras dos rectas que también pasan por el origen de coordenadas. Y si Profe, ¿qué piensas ecuación está hablando? de las 7. Ah, bien. Perdón, no sé el puntero, yo pensé no estaba con el puntero del S. Y si acá y vale 0, x cuadrado más 2z cuadrado igual a 0, y la única opción que tenés es que el x y el y también valgan 0, porque es una suma de cuadrados. Tendrías un vértice. Y si es distinto de 0, siempre te quedan elipses. Entonces, y siempre hay intersección con cualquier plano paralelo al XZ, lo cual descartaría esta, por ejemplo, ¿sí? Y el hecho de que las rectas pasen por el origen ya te va a descartar esto. O sea que lo único que te queda es esto. Y efectivamente, si tenés una recta, pero igual a 0, digamos, es lo que tenés la ecuación de un cono, y de un cono doble, ¿sí? Entonces, acá, esto me queda la 1. Bueno, Profe, entonces yo no. no me doy cuenta por qué quedan dos rectas, cuando había dicho con la intersección. A ver, mira, si yo hago, tengo esto. Si pienso, por ejemplo, en la intersección con el plano, vamos a poner, no sé, ix, sería que el z es igual a 0, o sea, te queda y cuadrado igual a x cuadrado. Cuando yo elevo al cuadrado ambos, te queda el valor absoluto de y igual al valor absoluto de x. Y esto, trabajando con los signos, te queda una opción que sería y igual a x y la otra opción y igual a menos x, que serían como esta recta de acá, ponele, y es una recta que estaría por acá. ¿Se entiende eso o no? Sí, creo que sí. Sí. Bueno. Hice con este porque el otro te queda con raíz cuadrada de 2, nada más que por eso, no. Por las cuentas. Bueno, estamos entonces. Nos quedan dos hiperboloides, de una hoja y de dos hojas. Bueno, ¿cuál les parece que condice con cuál? A veces es buscando algunas trazas, ¿sí? Cuando no me acuerdo la formulita. Con algunas trazas sería a lo mejor suficiente. A ver, pensemos en esta. Tengo el 2. A ver si ese es el de una hoja, o sea, si es el 2 o el 3. O el 3 romano. Bueno, a ver, tengo x cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Si yo hago intersección con el plano XY, te queda la ecuación esto. ¿Qué figura es? ¿Qué curva es esa? Una hipérbole. Exactamente. Que el eje focal sería el eje X, ¿sí? Bueno, me da toda la sensación que esta no podría ser nunca, porque si el eje focal es el eje X, debería ser así. ¿Se entiende lo que digo? Y como que acá no hay nada. O sea, si miro esta gráfica, esta no tiene directamente intersección con el eje X. O sea que de las dos debería ser esta. Y estaríamos hablando, bueno, una de las ramas sería esta hipérbola de acá. Una de las ramas de la hipérbola sería esta. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, Después, por ejemplo, esto cuando lo interseco con
plano, a ver qué sería, y dice x, y. Si lo intersecto con el plano, a ver, no sé, xz, que sería el I0, te queda x cuadrado más z cuadrado igual a 1. Esa es una circunferencia, y decía elipse. O sea, acá no veo nada de eso. Y está todito acá, sería. Por ejemplo, otra de las trazas. Bueno, con eso ya es suficiente acá para decir. La regla general, uno dice, bueno, si tengo un solo menos es de una hoja, que es este. Y si tengo dos menos, son dos hojas. Pero eso tiene que ver mucho también con que, por ejemplo, acá directamente yo al tener dos menos, cuando haga la intersección, si existe con el plano XZ, fíjense que el I me quedaría 0. Entonces quedaría en la 6. Menos X cuadrado menos Z cuadrado igual a 1. ¿Eso sería posible? No. No. O sea, me quedaría una resta de cuadrados igual a un número positivo. Sería imposible. Eso significa que no hay intersección con el plano XZ, que es lo que estoy visualizando en esta gráfica de acá. ¿Sí? Bueno, con eso, sin querer queriendo, hicimos una breve gráfica. Es muy importante por ahí que ustedes tengan el hábito, para que les va a servir también para los próximos cálculos, de poder identificar ecuaciones rápidamente, decir, bueno, esto, más allá de la gráfica, la destreza para graficarlas o no, también es más que nada poder reconocerlas rápidamente para no hacerse lío. Pues después las necesitan para otras cosas, que es lo que va a seguir. De hecho, una de las partes la vamos a hacer ahora en este cálculo, pero después también en cálculo 3 creo que ya vuelven a retomar. Bueno. Sigo acá. Trace las curvas representadas por las siguientes ecuaciones paramétricas y posteriormente encuentre la ecuación cartesiana de la misma. Yo no le voy a hacer caso a Roque, gente. Yo lo voy a hacer al revés. Como son curvas en el plano, ¿cómo me doy cuenta que son curvas en el plano? ¿Qué les parece? No tiene un componente en Z. No tienen componente Z, exactamente. Entonces, lo que voy a hacer es ver si puedo encontrar una ecuación cartesiana que las represente, o por lo menos que las contenga, y en base a eso después construyo la curva, porque creo que en eso podemos estar parecidos. A veces, en algunas situaciones, es más fácil reconocer, porque estamos más habituados a reconocer una ecuación cartesiana que una paramétrica, ¿sí? A ver, el caso del caso 2, podríamos pensar que sí, si tenemos álgebra bien agarrados, que podríamos reconocer rápido, si se quiere, que se estaría tratando de la ecuación de una recta en el plano, porque es la típica ecuación paramétrica de una recta en el plano. Ahora bien, para que fuese eso así, lo que debería suceder es que t, el parámetro sería en este caso, variase en todos los reales. Y no está sucediendo eso. Me dice que va de menos 1 a 4. ¿Eso qué significa? Que me va a quedar un subconjunto de esa recta. Y en particular me va a quedar un segmento. ¿Está? Pero supongamos que yo no me acuerdo de esta situación. Entonces, una de las cosas que se suele hacer es, si encuentran que el parámetro tienen en una de las ecuaciones paramétricas, aparece el parámetro en forma lineal, es despejarlo de eso y sustituirlo en la otra, para obtener así poder eliminar de esa forma el parámetro. Entonces, acá, por ejemplo, de la primera ecuación, yo tengo que si x es igual a t menos 3, entonces x más 3 es igual a t. ¿Sí? Entonces, y que era igual a 2t menos 3 va a ser igual a 2 por x más 3 menos 3. Cuando trabajo esto un poquito más, me queda 2x más 6, y más 6 menos 3 te queda más 3. Entonces veo esto que es la ecuación de una recta.
Ahora bien, esa recta, que pasaría por el 0,3 y buscaría otro punto de paso, sería en principio, ay, qué feo esto. Claro, sí, le estoy haciendo una inclinación horrible. Bueno, parte estaría dibujada ahí, pero como les dije, no es toda esa recta. Los extremos va a ser un segmento por esto de acá, un segmento cerrado, ¿sí? Porque tengo esto justamente el intervalito de variación del parámetro, es un intervalo cerrado. ¿Y qué sería? A ver, t mayor o igual a -1. Entonces me fijo qué sucede para t igual a -1. En t igual a -1, ¿cuál sería el punto que se obtiene? -4 con -1. Perfecto. O sea, sería reemplazar y hacer la cuenta. O sea, quedaría... Ah, me parece que hice mal algo hice mal, pues si no, no me puede quedar -4. No, No sé, ¿en dónde -4 reemplazó? -5. -4 -5, ahí está, ahora sí. Que me queda por acá abajo. Profe, ¿en dónde reemplazó? ¿Sí? En las ecuaciones paramétricas acá, en x igual hago -1. -3 te Ah, queda -4. Y me queda 2 por -1, -2. -2 -3, -5. Entonces acá vamos a borrar, queda -5. Bueno, y entonces quedaría de -2, de -4, -5, bueno, se me fue totalmente fuera de lugar. Y cuando t igual a 4, me queda 4 menos 3, te queda 1. Y 8 menos 3, te queda 5. Queda acá 1, 5, justamente este punto. Bueno, entonces nada más sería, nada más, nada menos, que este segmento, ay por Dios, qué cosa horrible me estaría quedando. Bueno, y por acá estaría el otro. ¿Mm? Entonces, esto sería un segmento de recta. ¿Se entiende? ¿Sí? Podríamos definir el dominio como de -4 a 1, ¿no? Claro, el dominio en este caso es como que me lo da predefinido, exactamente. Muy bien, vamos al 8. A ver, el 8, x igual coseno cuadrado de tita y igual seno cuadrado de tita. Acá no me están poniendo ninguna restricción en el dominio y el coseno y el seno lo puedo hacer para cualquiera, o sea que el dominio serían todos los reales. Pero ¿qué pasa? Sí, a simple vista es como que no me quedaría. Entonces yo voy a tratar de eliminar el parámetro. Cuando ya no se trata de que el parámetro esté involucrado en una función lineal, uno lo que tiene que tratar de ver si aparecen senos y cosenos, ver cómo puede utilizar, por ejemplo, que es lo que más se utiliza, la ecuación, la identidad fundamental trigonométrica, que si tenés el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de ese mismo ángulo, me da 1. Se utiliza mucho para estos casos para eliminar. ¿Por qué? Porque a priori yo no puedo trabajar así libremente y despejar el valor de tita porque estaría trabajando con funciones que no son biyectivas, que no admiten inversa. Más que nada por el tema del cuadrado, ni hablar de que es un coseno. Entonces, si me pongo a trabajar con el tema de las inversas, que es lo que hablamos mal, como decir, despejo, tendríamos que pensar en un montón de restricciones. Entonces, se trata de utilizar esta formulita como para tratar de evitar esa cuestión. ¿Qué pasa? Si yo estoy diciendo que coseno cuadrado más seno cuadrado, un mismo ángulo, me da 1,
Entonces digo, si yo hago coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, eso me da 1, ¿estamos de acuerdo? Si Sí. hago coseno cuadrado, bien. Ahora, coseno cuadrado es X. Seno cuadrado me dicen que es Y. Me queda esta ecuación cartesiana. Eliminé ahí el parámetro. Si yo miro esto así nomás, en el plano, ¿qué estaría Una representando? pregunta, Sí. ¿por qué se puede hacer eso, digamos, de sumar X e Y? No, a ver, yo lo que planteo es, en base a lo que sé que es igual en función del parámetro, X e Y, que uno es coseno cuadrado y el otro es seno cuadrado, y sabiendo que cuando sumas los cuadrados de un mismo ángulo te queda igual a 1, digo, bueno, a ver, esto vale siempre, es coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita es igual a 1. No sé cómo la han llamado en su momento, identidad trigonométrica, identidad fundamental Por lo que trigonométrica. sea, ¿Sí? la Eso ecuación porque, más vos, digamos. claro, pasa siempre. Ahora, en particular, el coseno cuadrado en este caso es lo que se llamó X y el seno cuadrado es lo que se llamó Y. Entonces, por eso X más Y me queda igual a 1. O sea, reemplacé. ¿Mm? Sustituí por lo que me dice que es igual. Y ya no aparece el parámetro y yo lo único que miro ahora, digamos, ahora me quedo acá. X más Y igual a 1. Bien, eso es la ecuación de una curva en el plano. ¿Qué curva? ¿Qué curva sería? Una Una recta. recta. Una recta, exactamente. Es una recta cuya intersección con los ejes sería en 1, 0 y 0, 1. O sea que va a pasar por acá y por acá. Esto es lo malo que tienen las ecuaciones cartesianas, que me dan muchísima menos información de la que me da una ecuación paramétrica. A ver, fíjense, yo siempre empiezo con línea de puntos. ¿Por qué? Porque si yo miro la cartesiana, me da la información geométrica de que es una recta. Ahora, si me voy a la paramétrica, no necesariamente va a ser toda la recta. Puede estar contenida en esa recta, como nos pasó antes. Y de hecho, ¿qué sucede? X podría ser igual, por ejemplo, si yo miro acá, X podría ser igual a menos 1. Si X era el coseno cuadrado de algo, puede Claro, ser siempre menos 1. positivo. Exacto. Y Y no también, solo eso, los cosenos, ¿entre qué valores varían? Entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Entonces, si yo lo elevo al cuadrado, ¿entre qué valores va a variar? Entre 0 y 1. Exactamente. O sea, esto me va a quedar entre 0 y 1. Lo mismo, el mismo razonamiento lo puedo hacer con Y. O sea que X va a variar entre 0 y 1. O sea que va a ser, otra vez vamos a estar ante un segmento. ¿Se entiende? Fíjense que Y sucede lo mismo. Varía entre 0 y 1. Acá. Por eso, a ver, las ecuaciones paramétricas, además de darnos la información geométrica de qué tipo de curva se estaría generando, también me dan información desde dónde hasta dónde se mueve o cómo se mueve, si estoy pensando en la trayectoria de una partícula, cómo se mueve esa partícula a lo largo de esa trayectoria. ¿Está? O sea, me muestra mucho más que es solo donde pisa, digamos, o el rastro que deja esa pisada. ¿Se entendió?
Bueno, a ver qué les parece el 10. A ver, el 10, si quieren, lo escribimos así. A mí me resulta más útil escribirlo siempre en forma vertical, las paramétricas también. Bueno, a ver. X e Y son exponenciales, lo cual ya me dice algo bastante importante acerca de los valores de X y de Y. ¿Qué sucede ahí? Si X es igual a E a la T, ¿puede darme negativo X? No, Siempre siempre ser uno. simple. Siempre va a ser positivo. Y esto lo mismo, o sea, no cambia por cómo sea el exponente, siempre va a ser positivo, ¿sí? O sea que saquemos lo que saquemos ahora de la cuestión más algebraica, si se quiere. Después tenemos que ver que la curva que tomemos va a tener que estar en este primer cuadrante, ¿sí? Bueno, hay que trabajar un poco la cuestión más algebraica. Y es igual a E a la menos T. Esto, por propiedades de la potencia, es lo mismo que esto. ¿Sí? ¿Entienden? Sí, ¿Mm? Bueno, pero ¿quién era E a la T? X. X. O sea, la ecuación cartesiana que nos quedó es igual a 1 sobre X. La homográfica que nos da como gráfica una parábola. Bueno, dije mal. Hipérbola, perdón. Ahora, ¿será toda la hipérbola? La 1 sobre X me quedaba la gráfica y perdí el puntero. Sería solo la parte positiva, ¿no? Claro, solo lo del primer cuadrante. Esta parte no estaría. ¿Mm? Claro. Así que ahí tenemos la gráfica. Pasa por 1, 1, eso todo igual. Sí, acá. Ahí soy un desastre con estas gráficas, pero bueno, hice lo que pude, gente. Ahí está. Bueno, ¿se entendió? Esto como para repasar un poquito de cómo tenía que construir la gráfica. Yo generalmente cuando se trabaja en el plano, con curvas en el plano, hago esto, ¿sí? Primero pienso, si no es un X, porque por ejemplo, yo sé que si a mí me describen en forma paramétrica, pongamos, no sé, X igual 2 coseno de T y igual 2 seno de T, ¿a qué tipo de curva se están refiriendo ahí? Eso lo tengo que ver al toque. Esto sería radio por coseno y el mismo numerito, o sea que es radio por seno. Esto siempre corresponde, sí, perdón, Luciano. No, que sería una circunferencia. Una circunferencia, exacto. Si te cambian los valores, o sea, siempre que tengas coseno y seno va a venir por ese lado. Si te cambian los valores, o sea, no tenés el mismo valor acá que acá, lo que vas a tener es una elipse. ¿Sí? Eso es lo único que cambia. Y puede ser al revés, seno de t primero y coseno de t después. Eso no va a cambiar la forma, va a cambiar simplemente nada más y nada menos que la forma en que se recorre esa curva. Simplemente eso. Bueno, entonces, volvemos. Seguimos. Bueno, este me dijo Leticia que le estuvieron preguntando por este, entonces lo quería poner porque efectivamente hay un error en el enunciado, entonces para que nos quede bien, ya que está, lo hacemos, ¿sí? No sé si habían preguntado por eso. Profe, Sí. este lo hizo ayer Roque en clase. Ah, ¿lo hizo? Y no Ah, daba bien. y creo que tenemos que cambiar el coseno. Donde dice X igual a Acá T es, coseno era seno y donde dice igual a T seno era T coseno.
Ah, bien, yo le había cambiado, le había puesto z igual a i cuadrado y le había sacado los t. Perfecto. Ah, listo, entonces lo pasamos. Está. Si yo había cambiado acá y les había puesto i cuadrado para que les quede. Bueno. Encuentra una función vectorial que representa la curva de intersección de las dos superficies. Bueno, acá es al revés. O sea, no tenemos la paramétrica y tenemos que buscar una general, sino que tenemos que buscar al revés una paramétrica que represente esa curva. Acá estuvo buenísimo Roque porque me dijo que era un cono y un plano. Si yo no me dicen eso, igual tendría que darme cuenta que tengo un cono y un plano. Y es más, les digo, esto que está acá es la parte de arriba del cono, porque al ser la raíz positiva, el z es mayor o igual a 0. O sea, que te queda un cono así, intersecándose un plano. Que además puedo pensarlo como una superficie cilíndrica. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué digo que esto lo puedo pensar como una superficie de tipo cilíndrico? El z igual 1 más i. Porque vale para todas las X. Exactamente. Simplemente por eso. ¿Está? Bueno, pero bueno, no es ahora la función de describir, de dibujar, ni mucho menos. La idea es ver cómo puedo parametrizar esto. A ver, acá hay que ir probando, no sé si díganme si lo hicieron por las dudas ya, no repito, pero si no, seguimos acá. Supongamos, una sería decir, hago i igual a t. Les comento más o menos el proceso, pero uno intenta. X igual a t. Igual a t, perdón. Entonces, quedaría z, muy fácil por el tema del plano, me va a quedar igual a 1 más i, o sea, 1 más t. Genial. Cuando vengo acá, me va a quedar que z, que es 1 más t, es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más t cuadrado. Y habría que despejar x. ¿Qué sucede cuando empiezo la tarea del despeje de x, elevar al cuadrado? No pasaría nada, que me quedaría 1 más t todo al cuadrado igual a x cuadrado más t cuadrado. Resto miembro a miembro t cuadrado, tampoco pasa nada. El asunto está cuando quiero despejar la x que estaba elevada al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando yo aplique raíz a ambos lados, cuando tenga la raíz de x cuadrado, me tengo que acordar siempre que esto no me da x, sino que me da el valor absoluto de x. ¿Está? ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Y qué significa? Que si la x es mayor o igual a 0, te va a quedar la mismísima x, pero que si no, te da lo opuesto y tendrías dos cosas distintas, dos leyes distintas. ¿Está mal eso? No, es que no vas a encontrar una sola representación paramétrica, sino que vas a encontrar dos representaciones paramétricas, según sea la x positiva o no. Lo cual en general no está bueno. O sea, si existe, si puedo encontrar la forma de unificarlo de alguna forma, bueno, sería lo mejor. Entonces, esto lo borro. No me sirve. ¿Sí? Bueno, a ver. Si hago z igual a t, a ver, creo que estaríamos bajo el mismo problema. ¿Sí? A ver. Sí, estaríamos bajo el mismo problema. Así que voy a intentar con x igual a t. Y me queda z igual, que podría escribirlo así ya no tengo tanto lío. Igual a esto.
y z igual a 1 más i. Bueno, lo que voy a hacer ahora es un truquito, a ver si sirve. Esto es igual, entonces esto sería igual. ¿Hasta ahí me siguen? Y estamos hablando del mismo z. Entonces me queda t al cuadrado más i al cuadrado, me queda igual a 1 más i todo al cuadrado. O sea que me queda t al cuadrado más i al cuadrado, y el binomio este al cuadrado sería 1 al cuadrado más 2 por 1 por i más i al cuadrado. Y acá, fíjense, ¿por qué hice eso? Porque ahora estos términos cuadráticos se cancelan y me queda un término lineal i. Entonces, despejar i no es traumático en el sentido de que lo puedo hacer fácil porque justamente son todas sumas, multiplicaciones por constantes, entonces lo puedo hacer sin problema. Y me va a quedar escrito i en función de t. ¿Sí? O sea, de acá me queda que i va a ser t cuadrado menos 1 sobre 2. ¿Sí? Paso, resto 1 miembro a miembro, divido por 2 miembro a miembro. Me queda esto de acá. Entonces, ya tengo x igual a t, y acá tenemos i igual a t cuadrado menos 1, todo sobre 2. Bueno, pero como z era 1 más i, entonces z me va a quedar 1 más t cuadrado menos 1 sobre 2. Y lo que logré es que me quedaran x, z y t en función de un nuevo parámetro t, sin hacer, digamos, nada que me implique tener que hablar de una unión de curvas o una suma, digamos, de funciones vectoriales en función de los intervalos con los cuales se trabaje. Entonces, esto se puede mejorar un poquito, les cuento que quedaría así. Sí, pero esto es trabajándolo algebraicamente, no es nada raro si lo dejan así. No está mal porque a los fines de lo que queremos nosotros no tenemos que hacer más nada, así que puede quedar ahí. Entonces queda r de t, la función vectorial que representa esto, quedaría t cuadrado menos 1 sobre 2 y t cuadrado más 1 sobre 2. ¿Está? A ver, ¿sale de una? No, como les dije, uno empieza a probar. Empieza a probar. El tema es justamente ver si pasa, como les dije, que va a pasar con otro tipo de sustitución o con otro tipo de despeje, que no les quede esto del más menos, tener que pensar qué sucede, ver por lo menos si existe otra posibilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo obtuvo la función de z, perdón? ¿Cómo? ¿Cómo la ley de z? De t cuadrado más 1 sobre 2? ¿Eso dónde salió? Esto es algebraico. O sea, lo que hice fue sacar denominador común 2. Entonces acá te queda 2. A ver, Lo reemplazó en la ley de arriba, perdón. No lo había claro, visto. sí. Esto acá sí. Bueno. En el medio yo me comí muchas cosas porque total después seguimos repasando el tema del límite y todo. A ver, dice acá. Encuentre la función vectorial r de t, sabiendo que la derivada de r es esa función que tengo ahí. A mí me sirve mucho verla por componentes. O sea, yo tengo que r' de t es t cuadrado 4t cubo y menos t cuadrado. Entonces tengo que ver qué función cuando la derivo me da esto. Derivar una función vectorial
primero, iba a ser derivable si cada una de las funciones componentes era derivable, ¿sí? Y derivar era derivar cada una de las funciones componentes, ¿sí? O sea que cuando a mí me piden al revés, como una antiderivada o una primitiva, básicamente me están pidiendo de R', lo que tengo que hacer es integrar cada componente. ¿Se entiende? En realidad va a ser una de estas, no todas. Bueno, entonces, pueden trabajarlo así como lo voy a trabajar ahora o pueden hacerlo de otra forma, ahora les digo cómo. Yo lo que hago es la integral de t cuadrado diferencial de t, 4t cubo diferencial de t, menos t cuadrado diferencial de t. Eso me queda, esta te queda t cubo sobre 3 más una constante. Como no quiero ser muy creativa con las letras, pongo c sub 1. Esta nos queda t a la cuarta más otra constante. Y esto me queda menos t cubo sobre 3 más otra constante. O sea, puede ser la misma o no, no sé, por eso a priori distintos nombres. Otra forma sería que me quede el vector t cubo sobre 3, t cuarta menos t cubo sobre 3 más un vector constante. El tema es que con esto que tengo acá, que sería un dato inicial, encontrar cuáles serían esos valores de C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Porque acá como que tengo el conjunto de todas las primitivas de esta función R. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Ya con esto yo sé que R de 0 es el versor J. ¿El versor J qué componentes tiene? 0, 1, 0. Ahí está. O sea, que eso debería ser igual a casi reemplazo. T por 0 me va a quedar C sub 1, C sub 2 y C sub 3. O sea que me quedan de esto. Me queda C sub 1 y C sub 3 me quedan ambas 0. Y C sub 2 me queda 1. O sea que tendríamos que la función pedida no es cualquier primitiva, sino que es, la ley va a ser t cubo sobre 3, t a la cuarta más 1 y menos t cubo sobre 3. ¿Se entiende? Sí. Sí, A mí gracias. me confundió un poco más el anterior. No sé bien qué era lo que había que hacer. Eso. En el 23, Sí. el 23 te pedía parametrizar básicamente la curva que era intersección de dos superficies y te dan las ecuaciones, o sea, cuando dice encuentra una función vectorial, se está refiriendo a eso, parametrizar una curva, bien. Y te da las ecuaciones de las superficies. Como la curva está contenida en ambas superficies, tiene que cumplir con ambas ecuaciones, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Después lo otro fue estrategia, ir pispeando y ver qué da. Pero la idea es buscar X y Z en función de un parámetro. ¿Mm? Y cuando ponía que x era igual a t o y igual a t antes, Claro, cuando ¿lo iba intenté tomando con, arbitrario? cuando I igual a T, lo que llegaba era que en algún momento tenía que despejar uno de los cuadrados, y al despejar los cuadrados, no me quedaba bien, porque me quedaba más o menos una raíz, digamos. No profundicé mucho, pero este truquito que hice acá de elevar los dos al cuadrado no me hubiera quedado bien, en definitiva. Acá, o sea, si bien me queda un incógnito al cuadrado, haciendo el truco de elevar al cuadrado esto, justo se me terminan yendo esas cuadráticas que tenía ahí.
Entonces termino eliminando el problema que tenía con las otras opciones. Claro, Este, ¿y el tomar X igual a T era arbitrario o no? Digamos, sí, qué sé yo, sinceramente la primera vez me acuerdo que agarré este ejercicio hace muchos años, pues lo vengo haciendo, por eso digo, no es tan fácil, o sea, por ahí uno lo hace tantas veces que ya me lo sé de memoria. Pero la primera vez creo que intenté primero hacer con, por ejemplo, I igual a T, que es lo que les conté al principio. Y llegaba a esto de que no podía despejar porque no me quedaba una función biyectiva que yo pudiese encontrar inversa. El proceso de despejar es inversa, digamos, inversible. Digamos. Entonces, tenía que ponerme, para poder despejar, tenía que poner, y si es positivo, y si es negativo, entonces empezaba a tener opciones. Y eso no está bueno porque significa que no iba a encontrar una función vectorial que describiese la curva completa. ¿Está? Con z igual también a un parámetro, con z igual a t, me pasaba lo mismo. ¿Está? Entonces, es por eso más que nada. Y por el tema de que generalmente si yo tengo, esta es otra cosa, si tengo, que creo que ustedes lo tienen en el 1 de ese, a ver, de 23, acá. Sí, en el 1, que yo no lo hice porque se lo habían preguntado a Leticia y no sabía si ya lo tenían, pero que tenían x cuadrado, así les comento un poquito, tenían la curva era intersección de las superficies x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que es un cilindro, un señor cilindro, no una superficie cilíndrica solamente, y la superficie z igual a x por y. No sé si ese al final se lo contestó, me dijo Leti que le habían preguntado, pero no sabía si. En este caso, por ejemplo, yo tengo acá, como les dije, un señor cilindro. Si pienso en el cilindro ese, es un cilindro vertical. Entonces, lo que hago es tratar de parametrizar a X y a Y, que están acá, que sé que la intersección, por ejemplo, con el plano XY me dan una circunferencia de radio 2. Entonces, planteando eso, hago esto. Porque si tuviera que despejar cuadrados, sonaría otra vez. Estoy en la misma problemática que antes. Con esto ya me aseguro de estar en el cilindro, porque si hago x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 4 te da igual a 1. Y z no tengo que despejar nada, porque ya tengo x e y en función de tita, el parámetro tita, entonces z es x por y, o sea, te queda 2 por 2, te queda 4, coseno de tita, seno de tita, y ahí se terminó. ¿Qué pasaba? Yo ese planteo acá no lo puedo hacer en el 2, más allá que tengo una suma de cuadrados, porque esa suma de cuadrados no me da constante. Entonces ahí es como que no sería tan obvio por lo menos. A lo mejor podría hacerlo pensando en cosenos y senos, pero ya sería por algo variable. No sé si me explico la diferencia por ahí entre uno y otro, de cómo uno va por ahí chequeando qué le conviene hacer. sí, Igual, creo que sí. igual es mucho de hacer práctica, digamos, no. Es a prueba y error, digamos, hay que trabajarlo por ese lado. Bueno. Bien. Todo lo que está ahora, 29, 30, 31, tiene que ver un poco con derivar, con integrar. Hay algunas cuestiones que la deben haber trabajado con Roque, supongo yo. Y después empieza el tema de longitud de arco y lo que es vectores tangente, normal, binormal, curvatura y torsión. A mí me
me gustaría por ahí hacer alguno de longitud de arco, como para recordar eso. Y si llegamos, aunque sea a plantear un poco algo, más que nada de curvatura, si quieren charlamos un poquito de lo de torsión, pero y si tenemos tiempo, queda posición de velocidad de aceleración, pero bueno, a ver cómo llegamos. Me gustaría por lo menos que esto que es básico lo tengan claro. Bueno, acá. Bueno, copié los dos, pero en realidad pensaba hacer el primero, pero la misma historia. Acá me pide calcular la longitud de las siguientes curvas. ¿Sí? Ustedes deben haber planteado que la longitud de arco o de curva lo iban calculando haciendo un límite cuando, digamos, hacían la suma de las longitudes de pequeños segmentos diferenciales, ¿no? Que esos segmentos eran los módulos, digamos, de pequeños vectores tangentes, por decir así. O sea que lo que les termina quedando es que la longitud de arco tiene que ser una función regular, bien, sin ningún tipo de problema, termina siendo una integral, o sea, el límite de esa sumatoria existe y pasa todo eso que la función sea regular, derivable, bueno, acá te queda la integral entre A y B de, creo que Roque les escribe el módulo de esta forma, ¿no? Sí, sí. En realidad con una sola raya, pero Bueno, no, me pareció haber visto dos rayas, bueno. Para mí es lo mismo. Bueno, pero ¿qué sería el módulo de el vector velocidad? ¿Sí? Si R es posición, R' es velocidad, pero bueno, es el módulo de R'. R', acuérdense que R' es un vector que, calculado en un instante dado, es tangente a la curva en el punto que se llega en ese instante. ¿Sí? También eso como para míralo, porque medio que pasé tantas cosas de largo que eso capaz quedó de largo. Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que buscar, vamos al 1, como les decía, tendría que buscar R'. ¿Cuál sería la derivada de R acá en el 1? La primera componente es 2 seno de t, entonces la derivada de la primera componente, sería 2 coseno. genial. La derivada de la segunda componente, 5. Y la derivada de la tercera, Menos 2 seno. perfecto. Entonces, el módulo de R de t era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. O sea, queda 4 coseno cuadrado de t más 25 más 4 seno cuadrado de t. ¿Y qué sucede en este caso? ¿4 coseno cuadrado de t más 4 seno cuadrado de t? ¿Qué queda? 4. 4. O sea, ¿Sigue esto raíz se de reduce 29 o no? raíz de 29, exacto. O sea, que te queda constante raíz de 29. Bueno, entonces la longitud de arco sería la integral entre qué y qué valores. En la 1. Menos 10 a 10. Exacto. De la raíz de 29 diferencial de t. Bueno, una constante, una integral definida era la constante por la longitud del intervalo, o sea, te queda 20 raíz de 29. Bueno, algo que no dije, pero yo puedo ver qué tipo de curva en el espacio es esta R de t. A ver, tengo x igual 2 seno de t igual
5t, z igual 2 coseno de t. A diferencia de las curvas en el espacio, las curvas en el plano no tienen una ecuación cartesiana que las defina por completo. Se puede pensar, sí, como intersección de dos superficies, ¿sí? Pero acá hay algo, no sé si la reconocen ahí, si no, les digo dónde poner la lupa. Bueno, supongo que no. Bueno, esto es una hélice. Si ustedes miran un poquito ahí, ¿ven el X y el Z? ¿Qué pasa con el X y el Z? ¿Ven alguna particularidad? Sería como una circunferencia. Claro, si lo pienso en un plano, sería la ecuación de una circunferencia. De hecho, en el plano XZ sería una circunferencia, ¿sí? Que sería o sea, si miro en XZ, fíjense, si hago X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 4, ¿a qué me queda igual? Perdón, vamos a hacerlo. Sí, bueno, no importa, está ahí. Así es más general. Sería X cuadrado sobre 4, te daría seno cuadrado. Z cuadrado sobre 4 te queda coseno cuadrado, o sea, te da igual a 1. En el plano XZ es la ecuación... Ahí puse XY. Estaba diciendo XZ, eso es lo peor de todo. En el plano XZ es una circunferencia de radio 2. Ahora, como estoy trabajando en el espacio, si solo tuviese esta ecuación, esta sería la ecuación de qué tipo de superficie. Cilindro. Un cilindro, ¿bien? En el XZ tendría, ponerle así. ¿Qué es lo que no estaría ahí? El Y, o sea que esto sería para todo Y. Más o menos. Bueno, bastante. Para lo que son mis gráficas, esto es un lujo, les aviso. Bueno, esta sería una superficie. ¿Qué sucede? Esta superficie contiene a esta curva, ¿sí? Y el hecho que yo diga que X y Z son senos y cosenos significa, por el tema de la periodicidad de estas funciones, que van a ir variando siempre entre los mismos valores. Pero cuando me dicen que Y es igual a 5t, significa que a medida que el parámetro va aumentando, el valor de esa coordenada Y va aumentando. Entonces, me voy moviendo sobre el cilindro, pero la Y va a ir aumentando. Y ahí es donde me queda el resortito, digamos, ¿sí? Por ejemplo, a ver si t es igual a 0, te queda 0, 0, 2, o sea, queda a partir de acá, ponerle, y después va a ir z va a ir aumentando. O sea, que quedaría, viene por acá atrás y hace por ahí. Más o menos por ahí vendría esa curva. Está bueno, esto como no estaba en el ejercicio, pero ya que está, que sé que cuesta, no está mal mirarlo. Esta es una de las ecuaciones, digamos, como que las tienen que reconocer casi al toque. Bueno, vamos al 37. Y el 37.1, que es la misma función que trabajamos en el 34.1. Ahora me pide calcular el normal unitario n, el tangente unitario t y la curvatura k para las siguientes curvas. A ver, n y t son vectores, ¿está? Son en particular versores. La curvatura es un número que va a ser positivo o cero. La curvatura es algo netamente geométrico de la curva, valga la redundancia. Tiene que ver como, a ver, es una medida, yo tenía un profesor que decía que está muy bueno esto, ¿no? Si vos sos un señor
curvoide que vive ahí en una curvita y estás manejando por esa curvita y tenés tu volantito, sería la medida que pegás el volantazo, ¿sí? Digamos, sería una medida de eso. O sea, mayor curvatura sería más volantazo tengo que pegar, como para que se dé una idea práctica de lo que es la curvatura, ¿sí? Pero bueno, más allá de las fórmulas, ¿no? Que esa es otra historia. El vector normal unitario voy a necesitar calcular el tangente a priori, ¿sí? El tangente unitario es el versor asociado a un vector tangente conocido que les dije antes que era R'. Entonces, para calcular el vector tangente era el versor asociado a R', o sea que te queda este vector dividido su módulo. Y todo esto ya lo obtuvimos. R' y el módulo. O sea, me queda que el tangente unitario, que es variable para todo t, me queda 1 sobre raíz de 29 por 2 coseno de t, 5 y menos 2 seno de t. El normal unitario, una de las formas que tienen para calcularlo es hacer la derivada de este tangente unitario sobre su módulo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que apuntaba para dónde se cerraba la curva, básicamente? ¿Sí? Entonces, lo que voy a necesitar hacer es a este vector t derivarlo. Entonces, derivo t. Me queda 1 sobre raíz de 29 y acá me va a quedar menos 2 seno de t, 0 y menos 2 coseno de t. Y el módulo de esto sería 1 sobre raíz de 29, o sea, sigue estando, y después me queda por 2, ¿no? Pues sería la raíz de 4 seno cuadrado más 4 coseno cuadrado, que es la raíz de 4, te da 2. O sea, el módulo es esto. O sea que acá me queda 1 sobre raíz de 29 sobre, allá, 2 raíz de 29, o sea que queda un medio, quedaría un medio de esto. O sea que te da menos seno de t, 0, menos coseno de t. Bien. Y la curvatura tiene varias fórmulas. En particular, o sea, la curvatura, sí. Perdón, yo no entiendo por qué para calcular el módulo sacó 1 sobre raíz de 29 afuera de la raíz. Y porque es como sería que quedaría un factor común en definitiva, porque te quedaría, si te queda adentro, te va a quedar en cada término 1 sobre la raíz de 29 al cuadrado en cada término, entonces ya lo saco de factor común. Ah, claro. ¿Sí? Vale, gracias, perdón. No, no, por favor. Bueno, la curvatura era una medida de cómo cambia ese tangente unitario a medida que me muevo a lo largo de la curva. ¿Sí? Esa es como la definición de curvatura. Trabajando con el tema de la longitud de arco y todo, podemos sacar que esto termina siendo igual a esto. O sea, a este cociente de módulos. ¿Está? Entonces, fíjense que me va a quedar constante. Todo ya lo obtuve. Me queda 2 sobre raíz de 29.
el módulo de R' me quedaba 1 sobre raíz de 29, o sea que te queda 2. La curvatura constante igual a 2. ¿Es lógico esto? Y sí, porque al estar en este cilindro, es como que el giro que voy haciendo es siempre constante. O sea, no sé si lo pueden ver eso. Y Acá. también como por la circunferencia, ¿no? Que siempre Claro, gira exactamente. a la misma, bueno, no sé cómo decirlo, pero La tiene misma la misma circunferencia curvatura. osculadora sería. Sí, es como que vas manteniendo siempre el mismo tipo de giro. O sea, pensá, si vos vas circulando así, el volante siempre lo mantenés inclinado igual. No es que tenés en algún momento que hacer un giro más profundo o menos profundo. No sé si así lo pueden ver. Si estoy siendo clara con esto, o es demasiado agarrado de los pelos lo que estoy diciendo. Pero bueno, eso les puede servir. Bueno, y ahora había pensado 2 ejercicios más, no sé si llego, pero bueno, aunque sea plantearlos. 42, encuentra el punto de mayor curvatura de la función y igual seno de x en el intervalo 0pi. Si yo pienso un poquito en la gráfica de esta función, a ver, quería ver si... No. Perdón, profe, Sí, pero va, por las dos para no perder tiempo. Este también justo lo hicimos ayer en clase con Roque. genial, listo. Bueno, el círculo osculador. A lo Ah, mejor porque no lo tomaba. sí, por eso, creo que dijo que no lo iba a tomar. Dijo que no lo iba a tomar. Mm. Ah, listo, bueno. Bueno, entonces, esto era todo lo que había preparado. Profe, yo Este, tengo dudas más que sí, nada de cómo darme cuenta cuando, por ejemplo, hay que graficar la función vectorial. O sea, cómo te das cuenta, digamos, bien cómo seguirla, digo. No sé. bueno, tenés que tomar algunas cuestiones clásicas. En general, cuando trabajo, como les decía al principio, cuando estoy trabajando en el plano, ver si puedo despejar uno de los parámetros, poder escribir básicamente la ecuación cartesiana, que por ahí uno tiene más noción cuando mira la ecuación cartesiana, una ecuación cartesiana, esta es la ecuación de una elipse, esta es la ecuación de no sé, de una recta, esto es una exponencial, esto es un logaritmo, esto, o sea, un poquito por ese lado, que fue más o menos lo que vimos al principio. Tener en cuenta algunas cuestiones básicas, como que la ecuación de una circunferencia en general tiene este formato, donde, perdón, me equivoqué, acá sería R, sería seno, perdón. ¿Sí? Donde R sería el radio, que puede estar R seno, R coseno, y que incluso pueden ser negativos algunos de estos, o sea, tener menos 2 coseno, 2 seno de tita. Ese menos en estos casos solamente tiene que ver con después cómo se va a recorrer esa curva, ¿sí? Pero bueno, tener idea de esto, ¿no? Que esto va a ser una circunferencia. Si en vez de tener dos valores idénticos, vos tenés dos valores que en valor absoluto, digo, sean idénticos, ¿no? Que sean distintos, esto va a representar una elipse. A ver, ¿es capricho mío? No, fíjense que si yo hago x sobre a te da coseno de tita, o sea que si elevo al cuadrado tenés coseno cuadrado. Y si hago lo propio con y sobre b, esto te quedaría igual a 1 y fíjense que me quedaría la ecuación de una elipse. ¿Sí? O sea, no es caprichoso esto. Si acá no tenés esto solo, sino que además le agregaste algún numerito acá,
esto va a ser el centro de la circunferencia, ¿sí? Y acá tendría el centro, por decirlo de alguna forma, de la elipse. Sería la elipse. Cuando vos la graficás en el plano XY, si vos tenías el centro de simetría, lo tenías en el 0, 0, si saco, estaba por tapar algo que ustedes no me iban a ver que tapaba, si saco esto, digamos, ahí te va a quedar el centro de simetría en el origen. Bueno, cuando le agrego es que corrí el centro de simetría al punto X0 y 0, simplemente. Bueno, eso sería como cuestiones básicas que no pueden faltar. Después lo otro es cada mundo, digamos, ¿no? Tenés lo que vimos recién, por ejemplo, si yo tenía así, y acá variando, por algún número, no importa, esto va a ser una hélice, que se mueve a lo largo de un cilindro. ¿Cómo me doy cuenta? Porque con el X y el Y miro el cilindro, digamos, y después Z va a variar según el Sería como para parámetro. arriba ahí. Claro, exactamente. Ahora, si yo esto además le pongo acá esto va a ser un cono. ¿Por qué? O sea, la curva va a estar en un, no va a ser un cono, va a estar en un cono, ¿sí? Fíjate que si yo hago, por ejemplo, acá, x cuadrado más y cuadrado, me va a quedar 9 tita cuadrado, pues sería 9 tita cuadrado coseno cuadrado más 9 tita cuadrado seno cuadrado, eso te queda 1 esa parte, y esto te queda así, que sería la ecuación de un cono. O sea que, ahora, ¿qué sucede? También da una hélice, pero en vez de contenida en un cilindro, contenida en un cono. O sea, vendría el cono así, digamos, y vos la hélice vendría así. ¿Sí? Que uno lo podría ver sin pensar en esto de que está contenido en esta superficie, lo podría pensar desde acá, decir, bueno, hay una especie de periodicidad aportadas por el seno y el coseno que hace que se ajuste esto, que pegue en la vuelta, pero lo cierto es que a medida que tita aumenta, también el X y el Y van a aumentar, no van a estar acotaditos como si en el caso de que no estuviese este tita tanto en X y en Y. ¿Sí? Yo creo que, digamos, como que esos serían los más obvios, que puedes tener el juego, acá yo te lo hice para X e Y, pero puede ser XZ, YZ, ¿está? Pero poquito vendría por ahí darse cuenta con el coseno y el seno, siempre es en el coseno y seno que tenemos este tipo de cosas. ¿Mm? No sé si se... Sí, me quedó más claro. ¿Bien? Bueno, ahí tengo 3 minutitos, díganme que puedo Profe, ayudar. yo tengo una duda en el 23.3, que no me salió tampoco, que encuentra la función vectorial y representa la curva de intersección de las dos superficies. El paraboloide. Uh-huh. A ver si lo puedo pegar. Bien, vengo acá. Pensé que lo había cambiado. No lo cambié, ¿dónde lo metí?
No, perdón, ¿eh? Es que pensé que lo había pegado, pero no lo pegué nada. Ahora sí. Ahora está. Bueno. Este de acá, el 23 de acá. A ver. Ujú. A ver, si planteo x igual a t, vas a tener problema con nada. No, mira, a ver, si planteo directamente x igual a t, creo que queda, ¿eh? Porque, a ver, si x es igual a t, entonces del cilindro parabólico te queda que y, que era x cuadrado, te va a quedar t cuadrado. Y z, entonces me queda 4x cuadrado más y al cuadrado, o sea, t al cuadrado, que te queda t a la cuarta. O sea que la función vectorial me queda t cuadrado y 4t cuadrado más t a la cuarta. ¿Sí? Sí, ahí lo vi. Es intentar, ¿eh? No hay mucho más. Por ahí el 2 sí tenía esa vueltita porque no con cualquier intento daba. ¿Mm? Pero ahí yo lo que pensé un poquito más o menos, no sabía igual si iba a dar o no, ¿eh? Pero era que tenía la x elevado al cuadrado en los dos lados. Entonces por eso pensé que a lo mejor venía bien elevar x, pensar en parametrizar x y a partir de x las demás. Así que bueno. Bueno, dejo de grabar. Así.